Hola con todos, soy Carmina Muñoz, residente de la Clínica Universidad de Navarra en Pamplona. Les voy a presentar un caso acerca de una litiasis incrustante de la celda prostática después de una intervención de OLEP, que se pudo resolver de manera gradual con la edificación del pH urinario. A modo de introducción, la calcificación de la celda prostática después de una intervención de próstata es una complicación muy poco frecuente. En la literatura únicamente hemos encontrado reportes de casos después de RTU convencional de próstata, varios casos después de fotovaporización con láser verde y una única serie de casos en pacientes intervenidos de OLEP. La fibra del acerolmio, la energía, tiene una baja penetrabilidad y produce menor daño tisular en los tejidos. El depósito de cristales durante la cicatrización en el tejido dañado es favorecido por características litogénicas de la orina. Por ejemplo, la hipercalciuria, el pH urinario elevado mayor a 6,5 y la baja excreción de citrato puede favorecer la incrustación de litiasis de bruchita, de fosfato cálcico dihidrato. Los síntomas de esta patología son muy inespecíficos. Los pacientes se presentan con síntomas irritativos, sobre todo dolor uretral que puede ser progresivo y muy incapacitante, y hematuria. Todos estos hallazgos ante pruebas de laboratorio completamente normales, cultivos negativos, por lo que el diagnóstico requiere un alto nivel de sospecha y se debe realizar por medio de una cistoscopia. El tratamiento consiste en la eliminación quirúrgica de las litiasis, la eliminación completa y el tratamiento médico dirigido al tipo de litiasis para prevenir las recurrencias. Una dieta específica, el tratamiento farmacológico y los suplementos nutricionales para modificar el pH urinario. En nuestro caso, se presenta a la consulta un varón de 57 años que acude por primera vez por síntomas del tracto urinario refractarios a tratamiento médico de larga evolución. Acude siendo portador de una sonda vesical por retención de orina. Le pasamos el cuestionario IPCS, tenía un IPCS de 28, un IQL de 5, una pésima calidad de vida por los síntomas obstructivos. Tenía un PSA negativo y los urocultivos negativos. En la ecografía encontramos una próstata de 40 centímetros cúbicos y le propusimos un tratamiento desobstructivo mediante OLEP. La cirugía se realizó sin ninguna incidencia. El paciente fue dado de alta a las 48 horas sin sonda vesical. La primera semana la pasó muy bien, con una buena dinámica miccional, con leves síntomas irritativos que son muy frecuentes después de esta intervención. Sin embargo, unas semanas después acude por varias ocasiones a urgencias por síntomas irritativos que iban cada vez empeorando y aumentando de intensidad, persistentes, que se convirtieron en un dolor uretral incapacitante de difícil control a pesar del uso de antimuscarínicos, analgésicos de segundo nivel y coadyuvantes. Además, después de acudir varias veces a servicios de urgencia y a consultas del urólogo, empezó a tener una disminución del calibre miccional hasta quedarse finalmente en retención. Realizamos una analítica sanguínea que siempre fue normal, los cultivos de orina repetidamente normales, el análisis de orina no tenía ningún sedimento, sin embargo tenía un pH bastante alcalino de 7,8. La ecografía era anodina, no habían alteraciones, se veía la vejiga con bastante residuo postmiccional y la flujometría tenía una curva obstructiva. Finalmente decidimos hacer una cistoscopia encontrando una celda prostática ocupada completamente por calcificaciones espiculadas que no permitían el paso hasta la vejiga. Realizamos una intervención en quirófano, una revisión endoscópica, se hizo pulverización de las litiasis con la fibra de láser, se envió un poco de tejido prostático a anatomía patológica para analizar y se envió al laboratorio unas muestras de las piedras para el análisis de su composición. Se dejó la celda prostática abierta con el cuello amplio y el paciente pudo orinar después de la retirada de la sonda. El diagnóstico de anatomía patológica confirmó una calcificación distrófica de la celda prostática por litiasis de bruchita.
Se le recomendó al paciente, además de tratamiento quirúrgico, completar una pauta antibiótica larga, a pesar de que los cultivos eran negativos. Se le recomendó medidas higiénico-dietéticas, aumentar la ingesta hídrica, por lo menos 2.5 litros al día, y realizar una dieta balanceada. Sin embargo, 2 meses después, el paciente vuelve a acudir a la consulta por dificultad para orinar y nuevamente con un dolor uretral incapacitante de 10/10 que no le permitía ni siquiera levantarse de la cama. Volvimos a repetir toda la batería de pruebas, todos los exámenes de laboratorio fueron normales. Como único hallazgo tenía un pH urinario de 8, pedimos un urotac para descartar o de alguna otra patología y nos informaron de calcificaciones múltiples en la próstata. Solicitamos también un estudio metabólico, como único hallazgo patológico tenía una hipercalciuria. Así que realizamos una nueva revisión endoscópica en quirófano, encontrando las litiasis de las mismas características que en la intervención previa, que obstruían del todo la celda prostática y el cuello vesical. Hicimos una nueva fragmentación de las litiasis con el láser y una resección con asa bipolar del remanente prostático. Lo enviamos todo a analizar y nos volvieron a confirmar calcificación distrófica de la celda prostática. Así que decidimos intensificar un poco el tratamiento médico. Le recomendamos la dieta, una ingesta hídrica estricta, abundante, diuréticos tiacidas para disminuir la eliminación de calcio por la orina, y le recomendamos lead control pH down para acidificar el pH urinario. Además, se le recomendó monitorización del pH urinario con tiras reactivas en casa. Durante los 12 meses siguientes de la segunda intervención presentó recurrencia de las litiasis, precisando 3 intervenciones más, aunque cada vez eran menos severas, pero cada vez se presentaban con más frecuencia. Y no se conseguía disminuir el pH menor a 6,5. Todas las tiras reactivas nos daban cifras elevadas. Después del último ingreso y después de la última intervención, se insistió con la dieta, con la hidratación, continuamos con los diuréticos tiacidas. Le recomendamos aumentar la dosis de lead control down y se le recomendó usar un dispositivo electrónico, el pHímetro de Debicare, para monitorizar de forma precisa el pH urinario en casa, además del uso de la aplicación My Lead Control para mejorar la adherencia al tratamiento y así modificar las tomas de los suplementos nutricionales y de la dieta, así como la ingesta hídrica. 5 meses después de un seguimiento estrecho y de intensificar todas las medidas higiénico-dietéticas, conseguimos tener un pH urinario menor a 6,5 en la mayoría de mediciones, una mejoría significativa de los síntomas urinarios y del dolor. El paciente logró retomar sus actividades diarias. Sin embargo, en la última revisión acude por disminución del calibre miccional. Le realizamos inmediatamente una cistoscopia en quirófano pensando en una recurrencia de las litiasis, y esto fue lo que nos encontramos. Un cuello vesical con ausencia completa de litiasis, pero con una esclerosis de cuello razonable después de todas las intervenciones y las intervenciones endoscópicas que se había realizado. Así que le hicimos una resección del cuello vesical, no encontramos tejido prostático de aspecto sano al corte, sin litiasis. Como conclusión, esta es la incrustación de la celda prostática por litiasis de Bruchita. Es una complicación muy poco frecuente, pero que puede afectar gravemente la calidad de vida de los pacientes. El diagnóstico es un reto, necesita un alto nivel de sospecha. A todo paciente que tenga, después de una cirugía de próstata, unos síntomas irritativos anormalmente persistentes, dolor uretral que no mejora con tratamientos convencionales, hematuria sin causa, precisa hacer un estudio exhaustivo y no debemos dudar en realizar una cistoscopia. El diagnóstico, el manejo puede ser muy difícil por la alta tasa de recurrencias, sobre todo en las litiasis de Bruchita, que se caracterizan por tener
muchas recurrencias. El tratamiento precisa un enfoque integral. Además de la intervención quirúrgica, se debe dar tratamiento médico específico en caso de que el estudio metabólico nos indique alguna patología secundaria, alguna patología que pueda explicar la causa de esas características litogénicas de la orina. Y la monitorización continua y precisa del pH urinario es fundamental en estos casos. En nuestro caso, el uso probablemente de la aplicación pudo facilitar el seguimiento y además ajustar el tratamiento y mejorar la adherencia del paciente a todas las medidas higiénico-dietéticas que le recomendamos en consulta. Y muchas gracias.